Suenan tambores de guerra comercial, después de que Donald Trump haya lanzado una bomba de gran calado y efecto planetario. Ha anunciado aranceles del 25% a todas las importaciones a Estados Unidos de acero y aluminio. Países como Canadá, México, Brasil o Corea del Sur se echan las manos a la cabeza. En Europa, donde también habrá grandes damnificados, algunas voces reclaman a Bruselas una respuesta igual de contundente. Should be announcing steel tariffs on Monday. What countries will those go on? Everybody, steel. Including Canada and Mexico? Yeah, any steel coming into the United States is going to have a 25% tariff. What about aluminum, sir? Aluminum too. 10%? No, 25%. Pero no es tan simple como imponer aranceles a todo el mundo, pues una medida como esta también podría costar muy cara a la economía estadounidense. Lo vemos a continuación. Según datos del Instituto Americano del Hierro y el Acero, Estados Unidos importó en 2024 28.858.000 toneladas de acero. En este gráfico vemos quiénes son los principales suministradores. En primer lugar, Canadá, que vendió el año pasado a Estados Unidos más de 6.500.000 toneladas de acero. Después viene Brasil, seguido de la Unión Europea, que en conjunto exportó al gigante americano más de 4.200.000 toneladas. México llega detrás con 3.500.000 toneladas. Corea del Sur, Vietnam, Japón, Taiwán también venden acero a Estados Unidos y más de lo que vende China, a la que apenas tocará de refilón esta batalla arancelaria. Por lo que se refiere al aluminio, estos son los principales exportadores a Estados Unidos. Como se puede apreciar, Canadá bate todos los récords y se revela como un suministrador indispensable de materias primas críticas para Estados Unidos. Detrás, a mucha distancia, están Emiratos Árabes Unidos, China y Corea del Sur. En resumen, los aranceles de Trump al acero y al aluminio, de aplicarse de manera generalizada y sin excepciones, golpearían a un gran número de países en América, Asia y Europa, aunque el que más sufriría sería sin duda Canadá. Trump repitió hasta la saciedad en sus dos campañas electorales que protegería a la industria metalúrgica estadounidense de la competencia exterior, aplicando aranceles agresivos a las importaciones. El mensaje iba dirigido en particular a los habitantes del llamado Rust Belt, que podríamos traducir como cinturón del óxido, una región en el noreste de Estados Unidos que ha sufrido una fuerte decadencia económica e industrial. Los aranceles pretenden proteger a la industria metalúrgica estadounidense, que pesa 520.000 millones de dólares y da trabajo directa o indirectamente a 2 millones de personas. Kevin Dempsey, presidente del Instituto Americano del Hierro y el Acero, ha celebrado la imposición de los aranceles. Acogemos con satisfacción el compromiso del presidente Trump de tratar la política comercial como un componente crítico para la seguridad nacional. Es necesario actuar con urgencia para responder a estos desafíos no solo de China, sino también de muchos otros países de todo el mundo. Las reacciones de los países afectados no se han hecho esperar. Para empezar, Canadá, donde las amenazas reiteradas del presidente estadounidense han disparado el orgullo nacional, como os contábamos en uno de nuestros vídeos. El gobierno canadiense ha advertido de que si los aranceles llegan a imponerse, los estadounidenses también sufrirán las consecuencias. We will stand strong for Canada. Y es que las economías de Canadá y Estados Unidos están muy imbricadas, por lo que los aranceles al acero y al aluminio canadiense golpearán en última instancia a sectores clave estadounidenses, como el del petróleo, la industria automovilística o la aeronáutica. En X, el primer ministro de Quebec ha recordado que solo su provincia suministra a Estados Unidos 2,9 millones de toneladas de aluminio, lo que equivale al 60% de sus necesidades. ¿Prefieren aprovisionarse en China?, se pregunta François Legault, que reclama una renegociación urgente del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. No podemos seguir con esta incertidumbre, concluye. La inquietud y el enfado también cunden en Europa. Francia ya ha exigido a la Comisión Europea que responda a Estados Unidos con medidas equivalentes. El Ejecutivo Comunitario pide calma, pero garantiza que si se confirman las medidas arancelarias, replicará como ya hizo en 2018.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dice que prefiere la negociación a la confrontación. Para calmar a Trump, la Unión Europea podría verse forzada a aumentar sus compras de armas y de gas natural licuado a Estados Unidos. De aplicarse los aranceles, Alemania sería con diferencia el país más afectado, pues más del 10% de sus exportaciones van destinadas al mercado estadounidense. Automóviles, maquinaria, productos farmacéuticos, químicos, además, por supuesto, de acero. También venden acero a Estados Unidos, Países Bajos, Rumanía, Italia y España. Esta última exportó en 2024 por valor de 366 millones de dólares. Países en todo el mundo siguen con temor y en estado de alerta las decisiones en cascada que está tomando Trump, cuyo primer efecto podría ser un aumento de la inflación debido a la subida del precio de las materias primas.